En La Paz, una alianza sindical entre tres líderes del movimiento popular, del movimiento sindical. Vilma Plata, dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz; Ariel Cáceres, dirigente de los trabajadores de Case Gural, trabajadores de la Caja Nacional de Seguridad; y el doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico La Paz. En realidad hemos analizado que los problemas que en este momento están pendientes y por los que están atravesando tanto los médicos como el magisterio, los compañeros fabriles, a quienes también vamos a invitar a formar parte de este bloque, son similares, porque en educación hay una reducción del gasto público. Nos hemos encontrado ahora al inicio de clases con muchas modificaciones a nivel presupuestario, que implica mayor cantidad de alumnos en las aulas, falta de infraestructura, mobiliario. Se ha reducido la carga horaria de los maestros, hay supresión del intermedio. El intermedio esa medida ha traído muchos problemas. Entonces creemos que esto se enmarca en la concepción de la flexibilización laboral, y lo mismo pasa con los compañeros médicos y los trabajadores en salud. Entonces son estas necesidades y esta situación que se ha planteado que hacen que nosotros nos veamos obligados a unir nuestras fuerzas para enfrentar esta arremetida gubernamental. Don Ariel, salieron con el incremento de 1%, ahora entran en otro. Usted es un luchador nato. Gracias por regresar al Hombre Invisible. Buenas tardes. Sí, gracias por la invitación al Hombre Invisible. Efectivamente, dentro del sindicato Case Gural La Paz existen sectores como son el sector paramédico, auxiliares en enfermería, biotecnólogos, técnicos, profesionales, licenciadas en enfermería. Es un sindicato que tiene muchas particularidades y peculiaridades y características. Y ellos mismos desde las bases nos decían, ¿y por qué ahora el sindicato no da una posición respecto de las 8 horas de trabajo que el gobierno quiere incrementar? Y es en ese sentido que nosotros hemos tenido que realizar una explicación y decir, bueno, ¿quién define acá las horas de trabajo de un sector laboral, tanto productivo o de servicio? En realidad no lo define un decreto supremo, no lo define una persona, un gobierno, lo define el desarrollo tecnológico en el que se encuentra determinado país. Es en ese sentido que habíamos hecho un estudio en el mundo. Desde hace 125 años la jornada laboral establecida es de 8 horas, pero el desarrollo tecnológico ha ido más adelante. Existen máquinas mucho más modernas, hoy en día se puede robotizar inclusive la producción. Por lo tanto, hemos considerado que se debe respetar la reivindicación del sector paramédico, médico, de 6 horas de trabajo, y que todos los sectores ahora debemos salir en función de eso a exigir una jornada laboral de 6 horas de trabajo, por esta circunstancia y esta característica. Pero por otro lado, también estamos viendo que los dos sectores más álgidos de la sociedad, el sector de salud y el sector de educación, están siendo vapuleados por el gobierno, no están siendo atendidos. Es más, el Producto Interno Bruto del país, por ejemplo, en vez de destinarse con más recursos hacia educación y salud, se destinan a defensa, se destinan a la policía, y por lo tanto consideramos que en este sentido el gobierno debería ser coherente. Y no se trata para liquidar el problema estructural del sector de salud o el problema estructural de educación, aumentando o disminuyendo o quitando, si no tenemos antes infraestructura, no tenemos equipamiento. Y cuando hay tanta gente en las universidades que no tienen un trabajo, compañeros médicos que están allí, que no tienen fuentes laborales y que más bien al contrario están con el cangrejo hacia atrás antes de ir adelante. Doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz. Ariel tocó un tema, doctor Larrea, que al Invisible preocupa. Hay muchísimas médicas y médicos jóvenes sin trabajo y ustedes quieren mantener las 6 horas. En muchas partes del mundo se exige a la gente que trabaje más. O sea, el mundo está un poco convulsionado y parece que en Bolivia pues nos encerramos en estructuras tradicionales. ¿Qué nos puede decir, doctor Larrea? Porque le cuento que lo que hemos testeado, la gente no está muy de acuerdo de que ustedes rechacen las 8 horas. Buenas tardes. Buenas tardes, Hombre Invisible. La verdad, primero decirle a toda la población que
Cuando las medidas son improvisadas, lastimosamente tienen un efecto rebote y ese es justamente el reclamo que tienen todos los profesionales. Cuando tenemos una constitución nuevita, flamante, estrenada, y no respetamos la constitución política del Estado, también nos parece algo totalmente contrario a alguien que quiere defender una constitución política del Estado. Lo que decía Hombre Invisible en lo que se refiere al desempleo que hay, la medida de las 8 horas o de las 6 horas no es una medida pensada, no es una medida técnica, y para que la población entienda, cuando alguien quiere poner una medida técnica, tiene que remontarse a lo que pasaba más antes en relación a la historia de los médicos, porque el Colegio Médico tiene 41 años y antes del Colegio Médico había la Confederación Médica Sindical. Con la Confederación Médica Sindical, 8 horas de trabajo, el gobierno no podía cancelar los sueldos que en ese entonces se decía a los médicos y por eso rebaja las 6 horas y hace una indemnización de lo que es la parte de horas y cancela solamente por 6 horas, indicando que no podía sostener primero capacitación y segundo el aspecto de lo que es los bonos de riesgo. En ese sentido es que esto tiene una historia desde hace 41 años cuando se hace un corte y desde ahí se comienza con las 6 horas en lo que es el ámbito de salud. Pero nada sería eso. Cuando nosotros queremos implementar un seguro universal de salud, ya vamos viendo deficiencias que no solamente es la parte de recursos humanos. Hemos ido nosotros, también como el ministro va a ojear a los médicos que dice que no trabaja, nosotros hemos ido por todos los centros, por todos los que son los hospitales y hemos visto infraestructuras del año 40, de cuando se ha fundado el Hospital de Clínicas, hemos visto quirófanos que no tienen las condiciones y el problema no va por las 8 horas, sino va por la estructura de salud que tenemos en el país. Y cuando alguien quiere decir que hay un estudio técnico que hace una multiplicación y dice de 6 horas atendían en 6 horas atendían 24 pacientes, ahora en 8 horas van a atender 16 pacientes. Un descubrimiento tan fatal de decir a la gente, el médico va a atender ahora ya no 24, sino 30 pacientes. Ese no es un estudio técnico y eso es lo que nosotros vemos en relación a lo que hace el gobierno. En educación lo mismo, en educación hemos visto una currícula que un día antes de entrar a clases están terminándola de elaborar y queriendo implementar una currícula sin haber hecho una capacitación con los maestros. Entonces, la improvisación es lo que hace y lo que lleva a estos conflictos, Hombre Invisible, y la población tiene que entender los dos sectores más afectados. La educación es lo primordial que deberíamos estar luchando todos para que todos tengamos una educación y ese sea el futuro de nuestro país. Y la salud, un pueblo enfermo es aquel que no va a rendir. Por lo tanto, los dos pilares fundamentales que creemos que está en la Constitución Política del Estado, que es deber del Estado salvaguardar, no lo salvaguarda y más bien atinge contra el sector, va en contra de todo lo que es ese sector. Y desde un primer inicio, cuando he sido presidente y he venido acá, al programa del Hombre Invisible, he dicho lo que nosotros somos propositivos. Lastimosamente no ha habido propuestas, lastimosamente no ha habido el aspecto de escuchar al Colegio Médico. El Colegio Médico quería trabajar para que tengamos, como dicen los estatutos, un seguro universal para todos, pero con condiciones, con aumento de lo que se refiere al Tesoro General de la Nación, aumento del presupuesto para salud, el presupuesto para educación. No puede ser que los dos pilares fundamentales tengan un presupuesto mal, Hombre Invisible. Ariel, cuéntenos, ¿se ha reestructurado la caja porque se ha hablado tanto, la ministra habló tanto, se esforzó tanto? ¿Ha habido una reestructuración o estamos en lo mismo? Bueno, se ha llevado este documento de la reestructuración elaborado por el Ministerio de Salud y autoridades ejecutivas de la institución al Congreso de la Central Obrera Boliviana. En este Congreso lo que se ha definido es que se debe analizar este documento de una forma mucho más específica. Se han visto muchas observaciones dentro de este documento, desde decirles, por ejemplo, en estos momentos la Caja Nacional de Salud contempla unos niveles del nivel 1 al nivel 23. El nivel más alto es el nivel 23. Con este proyecto de reestructuración lo que querían hacer es incrementar 7 niveles más, e inclusive hasta el nivel 35. Entonces esto ha sido observado por los congresistas. En tiempos de inclusión, hacer más discriminación todavía no se entiende. Justamente es esa observación que se ha realizado, una de las pequeñas observaciones de las que tenía este documento. La otra observación que se ha realizado también fue al decreto que la ministra había planteado en borrador, donde al directorio de la institución les estarían retornando sus viáticos o sus pagos por ser directores.
¿no? Y es en ese sentido que ahí también se ha dicho claramente que ellos no pueden estar percibiendo doble salario, sabiendo que están haciendo una función para el sector de la seguridad social. Entonces, estas circunstancias han hecho que se observe este documento, pero además que hay que analizarlo de forma muy detallada. Es por eso que se ha combinado en el Congreso, en 90 días a partir de que ha terminado el Congreso, convocar a otro Congreso, pero esta vez de seguridad social. Y es en ese sentido que en este Congreso se va a hacer las mesas y las comisiones para observar este tema de la reestructuración. Al momento se ha dejado en un statu quo, sin embargo, las autoridades, ahí el directorio, se han estado atribuyendo acciones y decisiones dentro de la institución que también están yendo a mermar las reivindicaciones de los trabajadores, y más que ir a solucionar los problemas, están yendo a empeorarlos. Vilma, el alcalde Luis de Villa dijo en su discurso de la inauguración del año escolar que ya el año próximo no van a pagar más rotura de vidrios y que los profesores no se preocupan de sus aulas. Los chicos, chicas de toda edad destrozan, han gastado como 630.000 bolivianos en vidrios, destrozan baños y los maestros miran de palco. ¿No sería bien preocuparse de eso también? No, yo creo que más bien el recreo tendría que ser un espacio de descanso para los maestros después de media jornada de trabajo. Sin embargo, últimamente los recreos más tenemos que estar en los pasillos porque ni el personal administrativo alcanza, porque hay un solo regente en toda la escuela. Debería haber mayor cantidad de personal administrativo, sobre todo para estos momentos. Pero además los niños son niños en las escuelas primarias, ¿no? Uno no puede evitar que bajen las gradas agarrándose de la pared con sus manitos en una pintura nueva que evidentemente ha hecho en las vacaciones la alcaldía, o el uso de los baños tienden pues a desgastarse, ¿no? Uno no puede estar vigilando todo el tiempo. Pero no es suficiente la reparación que menciona la alcaldía. En realidad en las escuelas hay una deficiencia total de infraestructura, faltan pizarrones acrílicos, seguimos con los anteriores que tanto daño nos hacen a los ojos, por ejemplo las tizas, ¿no? No hay el mobiliario adecuado. Por eso es que... Mire, he escuchado una noticia hace un par de minutos sobre que el presidente Evo Morales ha hecho una conferencia de prensa para anunciar no sé qué cantidad de inversión de dinero para construir, dice, la Casa del Pueblo, es decir, un nuevo parlamento. A nombre de los tres sectores, primero pedir 1000 disculpas a la población, porque la verdad... No hay otra manera de reclamar al gobierno, no hay otra manera de hacerle entender que era un gobierno de concertación, de llamar, del diálogo. El día de hoy no hemos sido llamados al diálogo, es por eso que a nombre de Educación y a nombre de todos los profesionales de salud de Bolivia y de La Paz, les convocamos a esta marcha el día jueves a las 3 de la tarde para defender lo que dice la Constitución Política del Estado, nuestros derechos y ante todo que ninguna persona puede ser discriminada. Muy bien, muchas gracias, Invisibles. Dejo a mis invitados acá sentaditos y yo tomo el camino de regreso para el día de mañana. Gracias, Invisibles. Buenas noches.